Imagina que León XIV, en las profundidades de los archivos vaticanos, desenterrara una verdad tan demoledora que pondría en jaque los dogmas más sagrados del cristianismo. No hablamos de una simple herejía, sino de una revelación que alteraría nuestra comprensión de la divinidad o de la propia Iglesia. La Inmaculada Concepción al descubierto, que si no fue una revelación divina, sino una manipulación política del siglo XIX, basada en documentos falsificados que León XIV descubrió. ¿Y si encontró la prueba irrefutable de que María nació con el pecado original, y el dogma fue una invención para elevar su figura de manera estratégica? La resurrección de Cristo, ¿un evento o una interpretación? El Santo Sepulcro guarda más de un misterio. ¿Qué si León XIV halló un pergamino antiquísimo, escrito por un testigo presencial, que describe la resurrección no como un evento corpóreo y milagroso, sino como una experiencia espiritual o una visión colectiva que fue magnificada con el tiempo? O aún más audaz, un registro de un concilio secreto de los primeros apóstoles donde se debatió intensamente la naturaleza de la resurrección, y se decidió unificar la narrativa por la estabilidad de la naciente Iglesia, ocultando versiones alternativas. La infalibilidad papal, un poder terrenal, no divino. Este dogma, promulgado justo antes del papado ficticio de León XIV, es crucial. ¿Qué si descubrió cartas o diarios de papas anteriores que revelan que la infalibilidad no fue una gracia divina, sino una estrategia cuidadosamente orquestada a lo largo de los siglos para consolidar el poder del pontífice? O incluso, un testamento de un papa moribundo que confiesa haber forjado un milagro o una profecía para validar su propia autoridad. Un linaje perdido de Cristo, la sangre de Jesús aún corre, ¿y quién la lleva? Esta es una de las teorías de conspiración más persistentes y fascinantes. Si León XIV encontrara pruebas de una línea directa de descendientes de Jesús, las implicaciones serían monumentales. Evidencia biológica o documental. Halló un manuscrito encriptado que detalla el árbol genealógico de Jesús, o incluso artefactos que contienen material genético que apuntan a una continuidad biológica. ¿Él mismo como parte del linaje? Aquí la intriga se vuelve personal. Si León XIV descubrió que él mismo era un descendiente directo, esto no solo le otorgaría una autoridad espiritual sin precedentes, sino que también lo convertiría en un objetivo de fuerzas oscuras que han intentado suprimir este linaje durante milenios. Su papado sería una fachada, una herramienta para proteger o revelar su verdadera identidad, o quizás, para consolidar un poder divino terrenal. Un nuevo Mesías en la sombra. Quizás el secreto no es el linaje pasado, sino la identidad de un descendiente actual que León XIV debe proteger, por el contrario, controlar. Un nuevo Mesías cuyo destino está en sus manos. Un artefacto de poder inconcebible, el objeto que lo cambia todo. Más allá de los documentos, ¿qué si el secreto es un objeto tangible con un poder místico o tecnológico que desafía toda explicación? El Santo Grial, no solo un cáliz, sino un artefacto que concede inmortalidad, conocimiento absoluto o incluso el control sobre el tiempo o la realidad. León XIV lo encontró y lo usó para manipular eventos históricos, para curar la Iglesia de sus males, o para asegurar su propia vida para una misión de siglos. ¿El Arca de la Alianza realmente contiene la ira de Dios? ¿O es una fuente de energía, una tecnología ancestral que León XIV reactivó o que busca ocultar para evitar su uso destructivo? La lanza del destino, la que traspasó el costado de Cristo. Su poder radica en la invencibilidad militar, en la capacidad de controlar voluntades o en la revelación de verdades ocultas. León XIV la utilizó para influir en guerras, manipular líderes mundiales o desvelar otros secretos que lo llevaron al principal. Un mapa a la Atlántida o a una civilización oculta, un artefacto que no es religioso, sino histórico-científico, que revela la existencia de una civilización avanzada perdida que posee un conocimiento o una tecnología que cambiaría la comprensión de la humanidad. León XIV podría estar utilizando este conocimiento para sus propios fines, o para moldear el futuro de la Iglesia en secreto. La verdad sobre un cisma mayor, la gran mentira que dividió la cristiandad. La separación entre católicos y ortodoxos, o incluso la Reforma protestante, fue un evento cataclísmico. ¿Y si León XIV descubrió que fue orquestada por una falsedad deliberada? El cisma de Oriente, que si encontró pruebas de que la excomunión mutua entre Roma y Constantinopla no fue por diferencias doctrinales legítimas, sino por una intriga política, una traición orquestada por un poder externo o por un papa o patriarca corrupto que buscaba ventaja territorial o económica. León XIV podría estar trabajando para revertir este error, espiarlo, o por el contrario,
usarlo para solidificar aún más el poder de Roma justificando una corrección histórica. La Reforma protestante. ¿Y si Lutero no fue un hereje, sino una pieza en un juego mucho más grande? ¿Descubrió León XIV que la Reforma fue facilitada o incluso instigada por facciones dentro de la Iglesia para debilitar a un papa específico, o para permitir la aparición de nuevas estructuras de poder que beneficiarían a ciertos grupos de élite? Un plan maestro para la humanidad, el futuro escrito, y León XIV como su ejecutor. Quizás el secreto no es algo del pasado, sino un diseño para el futuro de la humanidad. Una profecía detallada. Descubrió León XIV una serie de profecías olvidadas o suprimidas que detallan el devenir de la humanidad, y decidió que su papel era asegurar que se cumplieran, incluso si eso significaba manipulaciones drásticas. El diseño divino o la ingeniería social de una figura olvidada. Un pensador, un místico, un antiguo papa o una sociedad secreta concibió un plan para guiar a la humanidad hacia una utopía, o distopía, y León XIV encontró este plan y decidió tomar las riendas para ejecutarlo, creyendo que era la única manera de salvar o controlar el destino de la especie humana. Esto podría implicar el control de gobiernos, economías, o incluso la supresión de conocimientos que se interponen en el camino del plan. La figura de León XIV, un papa complejo. Tu personaje de León XIV debe ser un enigma, una figura con motivaciones tan profundas y contradictorias como el secreto mismo. No puede ser un villano unidimensional ni un santo ingenuo. Su complejidad será la clave de la intriga. El papa idealista o el maquiavélico, el alma de León XIV en juego. Aquí reside el conflicto central de su personaje. ¿Qué lo impulsa a tomar decisiones tan drásticas en relación con el secreto? El idealista atormentado, un hombre de fe inquebrantable, pero también de profunda honestidad intelectual. Descubrió el secreto y se vio desgarrado. ¿Cómo reconciliar una verdad devastadora con la necesidad de proteger a la Iglesia y la fe de millones? Su alma estaría en constante tormento, creyendo que sus acciones, ocultar, manipular, reescribir, son el mal menor para un bien mayor. Podría ver la revelación del secreto como la aniquilación de la fe, y su misión es preservar una versión imperfecta de la verdad para salvar lo que él cree que es esencial. Su sacrificio personal sería inmenso. El estratega maquiavélico, un visionario con una moralidad flexible. Vio el secreto no como una carga, sino como una herramienta de poder sin igual. Su objetivo podría ser la consolidación total del poder del Vaticano en una era tumultuosa, revoluciones, anticlericalismo, pérdida de influencia. Utiliza el secreto para manipular eventos históricos, para influir en monarcas, para dirigir guerras, para suprimir rivales dentro y fuera de la Iglesia. Para él, el fin justifica los medios. Podría creer sinceramente que está salvando a la Iglesia, pero su método es despiadado y sin remordimientos. Su visión del bien podría ser una que solo él comprende, y no tiene reparos en pisotear la moralidad tradicional para alcanzarla. Su ascenso al poder, un predestinado o un oportunista. La forma en que llegó a ser papa es crucial para entender sus motivaciones y su relación con el secreto. El cardenal oscuro, un cardenal de bajo perfil, sin grandes apoyos, que ascendió contra todo pronóstico. ¿Sabía el secreto antes de ser papa? Quizás lo usó como palanca para asegurar su elección, chantajeando a otros cardenales o revelando fragmentos de la verdad a los influyentes. Su papado sería el objetivo final de un plan largamente gestado para obtener acceso al secreto y manipularlo. El hombre piadoso impuesto por el destino, un hombre de fe genuina, respetado por su piedad, que se encontró en el trono de Pedro por circunstancias inesperadas. Una vez papa, se topó con el secreto de forma accidental o providencial. Esta verdad lo obligó a tomar decisiones imposibles, transformándolo de un clérigo tradicional a un líder que actúa en las sombras, cargando con el peso de una verdad que no puede compartir. El descubrimiento lo corrompe o lo eleva a un nivel de responsabilidad que nadie más podría soportar. Su legado, la fachada y la verdad. El contraste entre cómo es recordado públicamente y la realidad de sus acciones secretas es una fuente inagotable de drama. El gran reformador, públicamente, podría ser visto como un papa que modernizó la Iglesia, la sacó de una crisis, o que la guió hacia una era de prosperidad espiritual o material. Sus biógrafos lo alabarían como un visionario. Pero detrás de escena, sus reformas podrían haber sido estratagemas para cimentar su control sobre el secreto, o para manipular el curso de la historia hacia su plan maestro. El tirano oculto podría ser recordado como un papa estricto, implacable, cuyas decisiones autoritarias causaron revueltas o controversias.
Pero en secreto, estas acciones podrían haber sido necesarias para suprimir la verdad del secreto, para eliminar a quienes se acercaban demasiado a ella, o para dirigir el mundo hacia un destino que solo él conocía. Su legado público sería una cortina de humo para sus verdaderas intenciones. El santo cuestionado, si fue beatificado o canonizado, ¿cómo chocaría esta percepción de santidad con la revelación de sus acciones secretas? La intriga aquí sería cómo un hombre pudo ser considerado santo mientras manipulaba la historia y la fe de millones en la sombra. ¿Fue su santidad una parte de su plan, o una genuina devoción que lo llevó a hacer cosas impensables por lo que creía el bien superior? Todo gran secreto necesita guardianes, y todo gran protagonista, un antagonista. Para León XIV, no bastará con el peso del secreto, necesitará fuerzas opuestas que lo persigan, lo desafíen o busquen explotar la verdad por sus propios medios. Estos antagonistas pueden ser de diversas naturalezas, añadiendo capas de complejidad a la trama. La sombra dentro de la Iglesia, ¿quién más lo sabe? El Vaticano, con sus milenios de historia y sus intrigas palaciegas, es el caldo de cultivo perfecto para facciones y rivalidades. La Guardia Pretoriana del Dogma, una facción ultraconservadora dentro del colegio cardenalicio o la curia romana que sospecha que León XIV está ocultando o manipulando algo. No saben exactamente qué, pero intuyen una amenaza a la tradición y la ortodoxia. Podrían ser un grupo de cardenales ancianos y poderosos, o una orden religiosa secreta dedicada a preservar el statu quo. Su objetivo sería desenmascarar a León XIV, incluso si eso significa derrocarlo, o irónicamente, revelar el secreto que él tanto se esfuerza en proteger. Los buscadores de la verdad absoluta, un grupo de teólogos, historiadores o archivistas que, de forma independiente, se acercan al secreto a través de sus propias investigaciones. Podrían ser figuras piadosas que buscan purificar la Iglesia, o eruditos ambiciosos que anhelan la fama de un descubrimiento trascendental. Su conflicto con León XIV no sería necesariamente malicioso, sino un choque de voluntades sobre si la verdad, por dolorosa que sea, debe ser revelada. La mano negra papal, un predecesor de León XIV o un rival para el trono de Pedro que también conocía parte del secreto, o que lo usó para sus propios fines. Esta figura podría intentar sabotear a León XIV, ya sea para proteger su propio legado, para retomar el control del secreto, o para asegurar que éste se mantenga enterrado para siempre. Poderes más allá del Vaticano. El mundo en juego. El impacto de un secreto tan monumental no podría confinarse solo a la Iglesia. Otros actores externos, con sus propios intereses, entrarían en juego. Sociedades secretas antiguas, grupos como los Templarios, si el secreto está relacionado con su caída, los Illuminati, si tiene implicaciones sobre el poder y el control global, o una hermandad aún más antigua y misteriosa que ha custodiado o buscado el secreto durante siglos. Podrían ver a León XIV como un usurpador, un aliado o una amenaza, dependiendo de sus propios planes para la humanidad. Sus métodos serían subrepticios y efectivos, operando desde las sombras del poder político, económico o cultural. Gobiernos y monarquías laicas, que si el secreto tiene implicaciones geopolíticas, afecta la legitimidad de una casa real o la validez de un tratado internacional. Agencias de inteligencia, monarcas desesperados por un golpe de autoridad, o repúblicas ansiosas por desacreditar a la Iglesia, podrían movilizar sus recursos para obtener el secreto o neutralizar a León XIV. Científicos o arqueólogos iconoclastas, si el secreto implica un artefacto o una verdad científica que contradice el conocimiento aceptado, un grupo de científicos rebeldes o arqueólogos obsesionados podría estar peligrosamente cerca de un descubrimiento paralelo. Podrían ver a la Iglesia como un obstáculo para el progreso de la humanidad, y León XIV como el principal censor de la verdad. Líderes de otras religiones ocultos. Si el secreto tiene implicaciones ecuménicas o interreligiosas, como un linaje de Cristo que se entrelaza con otras tradiciones, los líderes de otras fes podrían verse amenazados por la revelación, o, por el contrario, intentar explotarla para sus propios credos. La narrativa y la revelación. ¿Cómo se desvela el secreto? La forma en que el secreto se revela, o casi se revela, es tan importante como el secreto mismo. La tensión narrativa debe construirse gradualmente, con pistas y giros que mantengan a la audiencia al borde de sus asientos. Fragmentos del secreto. El juego de las pistas. El secreto no puede ser soltado de golpe. Debe ser una serie de descubrimientos, de revelaciones a medias que solo León XIV puede unir, o que sus antagonistas intentan descifrar. Documentos encriptados. Un diario personal de un cardenal olvidado, un conjunto de cartas cifradas de un papa medieval,
un mapa con símbolos arcanos que nadie más entiende. Artefactos misteriosos, un relicario que emite una extraña energía, una gema con inscripciones indescifrables, un reloj astronómico que apunta a una fecha u hora crucial. Mensajes codificados en obras de arte, frescos aparentemente inocentes, esculturas con detalles anómalos, composiciones musicales con patrones ocultos que solo una mente brillante puede discernir. Profecías olvidadas o malinterpretadas, textos antiguos que, al ser reexaminados con la clave del secreto, revelan un significado completamente nuevo y aterrador. La tensión de la revelación, el escape de la verdad. El secreto no puede simplemente salir a la luz. Debe ser un proceso tenso, lleno de intentos de supresión y de la inevitable fuga de información. El agente doble. Un confidente cercano a León XIV, un miembro de su guardia personal o un erudito de los archivos, que por remordimiento, idealismo o codicia, comienza a filtrar pistas. El descubrimiento accidental, una inundación en los archivos, una restauración artística que revela una capa oculta, o un terremoto que expone una cripta secreta. El ataque de los antagonistas, un robo audaz en el Vaticano, un chantaje a un miembro de la curia, o un complot para forzar a León XIV a revelar su mano. La conciencia del Papa, el propio León XIV, abrumado por el peso del secreto y sus consecuencias, podría, en un momento de debilidad o desesperación, dejar una pista para la posteridad, o incluso intentar una revelación parcial que le permita aliviar su carga sin destruir la Iglesia. El desenlace, victoria, derrota o una nueva era. El final de tu historia debe ser impactante, dejando al público reflexionando sobre la naturaleza de la verdad y el poder. La victoria amarga de León XIV. El secreto enterrado para siempre. León XIV logra su objetivo de ocultar el secreto, pero a un costo inmenso, vidas sacrificadas, su propia alma corrompida, o la Iglesia transformada en una institución más fría y calculadora. La verdad sigue oculta, pero la humanidad, quizás, se ha salvado de su impacto devastador, o se ha condenado a vivir en una mentira. El secreto controlado. León XIV no solo lo ocultó, sino que logró canalizar su poder o implicaciones para un fin específico: asegurar el futuro de la Iglesia, influir en el destino de la humanidad hacia una dirección específica, o incluso usarlo para combatir una amenaza aún mayor que se cernía sobre el mundo. Su victoria es que el secreto se usa, pero solo bajo su control. La revelación del secreto. La Iglesia redefinida, el secreto sale a la luz, causando un cisma global, una crisis de fe, pero también una oportunidad para una nueva era de comprensión y transparencia en la Iglesia. Algunos huyen, otros encuentran una fe renovada en una verdad más compleja. El mundo cambiado para siempre. Si el secreto es un artefacto de poder o una verdad científica, su revelación podría desatar una revolución tecnológica, un cambio geopolítico masivo, o incluso una crisis existencial para la humanidad. El legado de León XIV sería el de un catalizador, para bien o para mal. La caída de León XIV. El Papa es desenmascarado y condenado por sus acciones. Su papado es anulado, su memoria vilipendiada. Sin embargo, su sacrificio o sus motivos complejos podrían ser revelados póstumamente, dejando una imagen más matizada de su personaje. El legado ambiguo. La verdad a medias. El secreto se revela, pero de forma incompleta, o de una manera que genera más preguntas que respuestas. La humanidad queda con un enigma que la perseguirá durante siglos, y la historia de León XIV se convierte en una leyenda, un cuento de advertencia sobre los peligros del poder y la verdad. Un nuevo juego. León XIV logra ocultar el secreto principal, pero al hacerlo, desata otro aún más peligroso. La historia termina con una nueva amenaza emergiendo, dejando claro que el juego del poder y la verdad nunca termina realmente. Los dilemas éticos de León XIV. El bien mayor vs. el mal necesario. El secreto en sí mismo es solo el punto de partida. La verdadera carne de tu historia reside en los dilemas morales que enfrenta León XIV. Sus decisiones, por más grandiosas que sean, deben tener un costo personal y espiritual. El peso de la verdad. ¿Es la ignorancia una bendición? León XIV podría debatirse si la humanidad está preparada para afrontar la verdad. Destruiría la fe de millones, causando caos y desesperación, o abriría las puertas a una nueva era de comprensión. El precio de la manipulación. Para proteger el secreto, o para usarlo, León XIV podría verse obligado a mentir, manipular, e incluso sacrificar vidas inocentes. ¿Se justifica el fin con los medios? ¿Puede un hombre de fe justificar acciones tan oscuras? La soledad del poder. Solo él conoce la verdad completa.
¿Cómo lidia con esta carga? Se aísla, se vuelve paranoico, o busca un confidente, arriesgándose a revelar el secreto. La corrupción del poder. El secreto como tentación, el poder que otorga el secreto, ya sea espiritual, político o científico, podría corromper a León XIV. Se vuelve arrogante, abusivo, o se mantiene humilde y fiel a sus principios. La justificación del mal. León XIV podría convencerse de que sus acciones son necesarias para un bien mayor, pero donde traza la línea. Se convierte en un tirano benevolente, o en un monstruo que justifica cualquier atrocidad. La pérdida de la fe. En su lucha por controlar el secreto, León XIV podría alejarse de Dios. Su fe se fortalece en la adversidad, o se desmorona bajo el peso de sus pecados. El legado de la duda. La semilla de la sospecha. Incluso si el secreto se mantiene oculto, las acciones de León XIV podrían sembrar la duda en la Iglesia. Se convierte en una figura controvertida, recordado por su autoritarismo y sus misterios. La paradoja del secreto. Al intentar proteger la fe, León XIV podría, irónicamente, debilitarla. ¿Es mejor una verdad dolorosa que una mentira reconfortante? ¿Puede la Iglesia sobrevivir a una revelación tan sísmica? El eco en la historia. Las decisiones de León XIV podrían tener consecuencias a largo plazo, afectando el curso de la historia de formas impredecibles. ¿Es un héroe que salvó a la humanidad, o un villano que la condenó? El impacto del secreto, repercusiones en la fe, la historia y la humanidad. El secreto, por su propia naturaleza, tiene el potencial de cambiar el mundo. Explora las posibles consecuencias de su revelación, o de su supresión. Impacto en la fe. Crisis de fe. La revelación de un dogma falso o de un linaje perdido podría destruir la fe de millones. La Iglesia se desmorona, o se reinventa. Nuevas interpretaciones. El secreto podría llevar a nuevas interpretaciones de las Escrituras, a la aparición de nuevas sectas o religiones, o a un renacimiento de la espiritualidad. El fin de la religión organizada. Si el secreto revela una verdad científica que contradice la fe, ¿podría marcar el fin de la religión como la conocemos? Impacto en la historia. Reescritura de la historia. La revelación de un evento histórico manipulado o de un artefacto de poder podría cambiar nuestra comprensión del pasado. Guerras y revoluciones. El secreto podría desatar conflictos religiosos, guerras por el poder del artefacto, o revoluciones sociales contra la Iglesia. Un nuevo orden mundial. El secreto podría dar a la Iglesia, o a quien lo controle, un poder sin precedentes, permitiéndole moldear el futuro de la humanidad. Impacto en la humanidad. Crisis existencial. La revelación de la verdadera naturaleza de la realidad, si el secreto es científico, podría sacudir los cimientos de la existencia humana. Avance tecnológico o espiritual. El secreto podría desbloquear un nuevo nivel de comprensión, llevando a la humanidad a una nueva era de progreso o de iluminación. El fin de la humanidad. Si el secreto es un arma o una verdad demasiado peligrosa, podría llevar a la autodestrucción de la especie. Los personajes secundarios. El espejo y el catalizador. Un gran secreto y un papa complejo necesitan un elenco de apoyo que enriquezca la narrativa. Estos personajes secundarios pueden servir como confidentes, antagonistas menores, o incluso como la conciencia o el demonio en el hombro de León XIV. El confidente involuntario. El joven secretario privado, un clérigo ambicioso pero ingenuo, que idolatra a León XIV. Él es testigo de los extraños comportamientos del Papa, de sus noches sin dormir o de sus encuentros misteriosos. Podría ser el que descubre pequeñas pistas del secreto sin entender su magnitud, poniéndose a sí mismo en peligro. Su arco narrativo podría ser el de la desilusión o el de la lealtad inquebrantable, incluso frente a la verdad. La vieja bibliotecaria / archivista, una figura sabia y discreta, con décadas de experiencia en los archivos vaticanos. Ella conoce los recovecos del lugar y ha visto pasar muchos secretos. Podría ser la que, sin querer, le entrega a León XIV el documento clave, o la que nota patrones extraños en las solicitudes de libros y manuscritos del Papa. Su papel podría ser el de una Casandra que ve la tormenta, pero no puede detenerla. El censor o inquisidor. El jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un cardenal formidable, guardián de la ortodoxia y la tradición. Sospecha que León XIV está desviándose de la fe, no por herejía abierta, sino por métodos y decisiones que no cuadran con el orden establecido. Su conflicto con León XIV sería una batalla de intelectos y voluntades, donde cada uno cree tener la razón. Él podría ser la figura que, irónicamente,
se acerca más a la verdad a través de su investigación dogmática. El exmentor del Papa, un anciano cardenal o jesuita que una vez guió a León XIV. Él conoce la mente de su pupilo y percibe el cambio. Podría intentar confrontar a León XIV, no para desenmascararlo públicamente, sino para salvar su alma o para entender que lo ha llevado por un camino tan oscuro. La víctima colateral. El erudito secular, un historiador o arqueólogo de renombre internacional que, desde fuera del Vaticano, está a punto de hacer un descubrimiento similar o relacionado con el secreto. Su vida se ve amenazada o sus investigaciones son misteriosamente frustradas por la influencia de León XIV, demostrando el alcance del poder papal. El periodista valiente, un reportero de investigación que persigue rumores sobre extrañas muertes, desapariciones o manipulaciones políticas que, sin saberlo, lo acercan al perímetro del secreto. Él representa la búsqueda de la verdad desde la perspectiva del mundo exterior. El tono y estilo, forjando la atmósfera perfecta. El cómo cuentas la historia es tan vital como el qué. Define el tono y el estilo visual y narrativo para tu contenido de YouTube. Tono narrativo. Misterio y suspense. Construye la intriga lentamente, con un narrador que plantea preguntas más que da respuestas. Usa un lenguaje evocador y ominoso, dejando al espectador con la sensación de que hay algo vasto y desconocido acechando en las sombras del Vaticano. Drama histórico. Mantén un respeto por el contexto histórico, incluso si la trama es ficticia. El lenguaje puede ser más formal, casi reverente, para evocar la solemnidad de los escenarios y los dilemas. Thriller conspirativo. Un ritmo más rápido, con revelaciones constantes y giros inesperados. El narrador puede ser más directo, casi como un detective que desvela capas de engaño. Reflexión filosófica. Más allá de la trama, el contenido invita a la audiencia a reflexionar sobre la verdad, la fe, la moralidad y el poder. El tono puede ser más pausado y contemplativo. Estilo visual para YouTube. Imágenes y metraje. Utiliza imágenes de archivo de la época, siglo XIX principios del XX, fotografías históricas del Vaticano, representaciones artísticas de papas, mapas antiguos. Combínalas con gráficos dinámicos que visualicen conexiones, líneas de tiempo o jerarquías. Recreaciones o ilustraciones. Considera el uso de ilustraciones estilizadas o animaciones sencillas para representar escenas clave del secreto que no pueden ser filmadas. Esto puede añadir un toque artístico y distintivo. Diseño de sonido y música. Una banda sonora que evoque misterio, solemnidad y ocasionalmente, tensión. Efectos de sonido sutiles, el crujido de puertas antiguas, el susurro de papeles viejos, el eco en pasillos vacíos, pueden sumergir al espectador. Voz en off. Una voz en off profesional y cautivadora es esencial. Dependiendo del tono, puede ser solemne y reflexiva, o rápida y llena de urgencia. La conclusión y llamada a la acción, CTA, para YouTube. El final de tu vídeo debe ser memorable y dejar al espectador pensando, además de fomentar la interacción. Opciones de conclusión. La pregunta sin respuesta. Termina con una pregunta abierta que desafíe la percepción del espectador sobre la historia, la fe o la moralidad. ¿Realmente queremos conocer todas las verdades? ¿O es el secreto un peso que la humanidad no está lista para soportar? El giro inesperado final, una última revelación o una implicación que sugiera que el secreto no ha terminado de manifestarse, o que León XIV no fue quien creíamos. Quizás una pista de que el secreto aún existe hoy. La moral de la historia, un mensaje claro sobre el poder de la verdad, la corrupción inherente al poder, o la delgada línea entre la fe y el fanatismo. El legado silencioso, un cierre que sugiere que, aunque el mundo no conozca el secreto, las acciones de León XIV, y el secreto mismo, continúan influyendo en la historia desde las sombras. Llamada a la acción, CTA, para YouTube. Invita a la discusión, déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Cuál crees que sería el secreto más impactante que un papa podría descubrir? ¿Y cómo reaccionarías si se revelara? Fomenta la investigación personal. Si te ha fascinado esta idea, te animamos a investigar más sobre los misterios del Vaticano o sobre la figura de León XIII, o el Papa que te inspiró. La historia esconde más de lo que creemos. Promoción de contenido futuro. Si quieres más historias sobre misterios históricos y conspiraciones, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo. Encuesta o votación. Si has presentado múltiples opciones para el secreto o el personaje, puedes hacer una encuesta para que la audiencia elija la que más les gustaría ver desarrollada en un futuro vídeo o continuación.